Voy a permitirme presentar a ustedes un análisis somero, porque no se puede no extender mucho, de la evolución del concepto de transferencia en la obra freudiana. El término transferencia fue introducido progresivamente por Sigmund Freud a lo largo de los aproximadamente 41 años en que trabajó para construir el aparato conceptual teórico-técnico de los cimientos del psicoanálisis. La aparición en la clínica de este concepto adquirió toda su significación con el abandono, por parte de Freud, de la hipnosis, la sugestión y la catarsis. Debemos puntualizar desde ya que los conceptos de transferencia y contratransferencia son nodales en la teoría y técnicas psicoanalíticas. La gran aportación freudiana consistió en reconocer en ese fenómeno un componente esencial del psicoanálisis, hecho que por sí mismo lo distingue de todas las otras formas de psicoterapia, ya que en él se pone en juego la transferencia como instrumento pilar de la resolución del conflicto. Freud utiliza por primera vez el término transferencia en su texto Estudios sobre la histeria, publicado en 1895, en el apartado escrito por él. Este fue un libro escrito en colaboración con el doctor Joseph Breuer, pero este último capítulo lo escribió él y se titula Psicoterapia de la histeria. La primera vez que encontramos una definición más o menos acabada del concepto de transferencia, lo encontramos en el epílogo del caso Dora, trabajo que llevaba el título Fragmento del análisis de un caso de histeria, publicado en 1905. Dice Freud, en el curso de una cura psicoanalítica, la neoformación del síntoma se suspende, pero la productividad de la neurosis no se ha extinguido en absoluto, sino que se afirma en la creación de un tipo particular de formaciones de pensamiento, las más de las veces inconscientes, a las que puede darse el nombre de transferencias. Continúa Freud, ¿qué son las transferencias? Son reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes. Pero la característica de todo el género de la sustitución de una persona anterior por la persona del médico, Freud hablaba del médico, pasaron varios años en que ya pudiera utilizar el término analista, porque en aquellos tiempos solo los médicos podían ejercer el psicoanálisis. Para decirlo de otro modo, toda una serie de vivencias psíquicas anteriores no es revivida como algo pasado, sino como un vínculo actual con la persona del médico. Dice, hay transferencias de estas que no se diferencian de sus modelos en cuanto al contenido, salvo en la aludida sustitución. Son entonces, para continuar con el símil, simples reimpresiones, reediciones sin cambios. Otras, continúa diciéndonos, proceden con más arte, han experimentado una moderación de su contenido, una sublimación, como yo lo digo, dice Freud, y hasta son capaces de devenir conscientes, apuntalándose en alguna particularidad real de la persona del médico o de las circunstancias que lo rodean hábilmente usada. Cuando uno se adentra en la teoría de la técnica analítica, llega a la intelección, continúa diciéndonos, de que la transferencia es algo necesario. Al menos uno se convence en la práctica de que no hay medio alguno para evitarla y que es preciso combatir a esta última creación de la enfermedad como se lo hace con todas las anteriores. Ahora bien, esta parte del trabajo es con mucho la más difícil. La interpretación de los sueños, la destilación de los pensamientos inconscientes a partir de las ocurrencias del enfermo y otras artes parecidas de traducción se aprenden con facilidad, dice.
El enfermo siempre brinda el texto para ello. Únicamente a la transferencia es preciso corregirla casi por cuenta propia del analista, basándose en mínimos puntos de apoyo y evitando incurrir en arbitrariedades. Pero no se puede eludirla. En efecto, es usada para producir todos los impedimentos que vuelven inasequible el material a la cura y, además, solo después de resolverla puede obtenerse en el enfermo la sensación de convencimiento en cuanto a la corrección de los nexos construidos. Esto lo publicó Freud en 1905, cuando lo que él denominó su espléndido aislamiento llegaba a su fin, con el advenimiento de los primeros discípulos que llegaron en 1904, pues hasta entonces era él el único psicoanalista en ejercicio.